perfección en la industria de la piratería. Producción Sharp en MP3. Ahí se menea, 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 se menea. Initiating System 1. System 1 loaded. Yeah! Yeah! Some soul macaron! Oh! Chacarrón! Chacarrón! Macarrón, macarón, marvivimos! Chacarrón! Chacarrón! ¡Menéalo! Ya está. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum. No, me pesa la cadena mala mía si camino jorobado. El muchacho de los ojos tristes. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Abuelita, soy tu nieto y ya llegué. Nació un 31 de julio de 1704. Falleció el 4 de enero de 1752. Gabriel Cramer fue un matemático suizo nacido en Ginebra. Mostró gran precocidad en matemática y ya a los 18 recibió su doctorado y a los 20 ya era profesor adjunto de matemáticas en la Universidad de Ginebra durante el periodo de 1724 y 1727. En 1750 ocupó la cátedra de filosofía de dicha universidad. En 1731 presentó ante la Academia de las Ciencias de París una memoria sobre las múltiples causas de la inclinación de las órbitas y los planetas. La regla Cramer. En álgebra lineal, la regla de Cramer es una fórmula explícita para la solución de un sistema de ecuaciones lineales con tantas ecuaciones como incógnitas. La regla de Cramer es válida siempre que el sistema tenga una solución única. La regla de Cramer es un teorema en álgebra lineal que da solución de un sistema lineal de ecuaciones en términos determinantes. Recibe este nombre en honor a Gabriel Cramer, en 1704 de 1752, quien publicó la regla en su introducción al análisis de líneas curvas algebraicas de 1750. La importancia de la regla Cramer. La regla Cramer es de importancia teórica porque da una expresión explícita para la solución de sistemas. Sin embargo, para este sistema de ecuaciones lineales de más de 3 ecuaciones, su aplicación para la resolución del mismo resulta excesivamente costosa. Computacionalmente es ineficiente para grandes matrices y por ello no es usado en aplicaciones prácticas que pueden implicar muchas ecuaciones. Muy bien, ahora vamos a explicar para qué sirve la regla de Cramer.
La regla de Kramer sirve para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Se aplica a sistemas que cumplan las dos condiciones siguientes. El primero, que el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Y segundo, el determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de 0. Si en caso de que no se cumpla uno de estos requisitos, no se podrá aplicar dicha regla. Ahora, recordemos que un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto de dos o más ecuaciones de primer grado, en el cual se relacionan dos o más incógnitas. Como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, estamos viendo una ecuación, un sistema de ecuaciones de 2×2, pero también puede ser de 3×3, 4×4, etc. En los sistemas de ecuaciones se debe buscar los valores de las incógnitas con los cuales, al reemplazarlas, deben dar la solución planteada en ambas ecuaciones. Todo sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, en este caso x y y, tiene las siguientes representaciones. Aquí estamos viendo en el ejemplo ax menos by debe de ser igual a c, y de x más ey debe ser igual a f, donde x y y son las incógnitas y a, b, c, d, e y f son los coeficientes reales o números reales. Ahora, no todas las ecuaciones pueden ser así muy de 2×2, también hay unas más grandes. Como en el ejemplo que estamos viendo ahorita en pantalla, es una matriz de 3×3 en el cual ahora se agrega otra incógnita que va a ser representado por la letra z. Pero de igual forma, también su objetivo es buscar el valor de las incógnitas y reemplazarlas para que a la hora de hacer las operaciones podamos comprobar que den el resultado planteado. Asimismo, también observamos que cumplen con las reglas que mencionamos anteriormente, por lo tanto también se aplica la regla de Kramer. En álgebra lineal, la regla de Kramer es una fórmula explícita para la solución de un sistema de ecuaciones lineales, con tantas ecuaciones como incógnitas. La regla de Kramer es válida siempre que el sistema tenga solución única. Es en esta obra donde reintroduce el concepto de determinantes de Leibniz y presenta el teorema ahora conocido en su honor como regla de Kramer. La regla de Kramer permite, mediante la aplicación de la función determinante, la obtención inmediata de la solución de los sistemas de ecuaciones compatibles determinados, como veremos más adelante. En 1748, 2 años antes de la publicación de Kramer, Colin Maclaurin, matemático escocés, ya había publicado esta regla. La regla de Kramer es un resultado útil y de rápida aplicación, pero sin embargo, como se ha dicho, solo puede aplicarse en sistemas compatibles determinados. En cambio, otro resultado mucho posterior es el teorema de Roche de Frobenius, que es del año 1875. Nos permite la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales y los métodos de eliminación de Gauss y de Gauss-Jordan. Proporcionan su solución, que puede ser compatible determinado o soluciones de compatible indeterminado. La regla de Kramer nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales que son compatibles determinados, es decir, con una única solución. El sistema tiene que ser cuadrado, tener tantas ecuaciones como incógnitas y la matriz de coeficientes debe ser regular, que son determinantes distintas de 0. Tenemos que recordar que podemos escribir el sistema de ecuaciones en forma matricial, como A por X es igual a B, donde A es la matriz de coeficientes, X es la matriz columna con las incógnitas y B es la matriz columna con los términos independientes. Bajo estas condiciones, la regla de Kramer es la siguiente. La incógnita de la variable aleatoria del sistema X es igual a B. Es la variable aleatoria igual a la variable aleatoria de AI entre A, donde AI es la matriz A, pero cambiando la columna I de A por la columna de términos independientes B. Bueno, yo les voy a hablar sobre dónde se aplica la regla de Kramer. Es aplicable si el sistema tiene igual número de ecuaciones que de incógnitas n y m y el determinante de la matriz de coeficientes es distinto a 0. Es decir, un sistema Kramer es por definición compatible determinado y por tanto tiene siempre una solución única.
El valor de cada incógnita xy se obtiene de un cociente cuyo denominador es el determinante de la matriz de coeficientes y cuyo numerador es el determinante que se obtiene al cambiar de la columna y del determinante anterior por la columna de términos independientes. A continuación aquí tenemos una imagen donde se está aplicando la regla Kramer para sacar el determinante de M, M1 y M2. Al principio nos dan lo que vale M, las filas y las columnas. Para sacar el determinante de M vamos a multiplicar 9 por 1 y 6 por 5, que es igual a menos 21. El determinante de M vamos a hacer igual 0 por 1 y 1 por 5, que es igual a menos 5. El determinante de M2 9 por 1 y 6 por 0, que es igual a 9. También sacaremos el valor de x1 y x2. D es igual a 1. Menos 5 sobre menos 21 es igual a 0.24. X2 es igual a 9 sobre menos 21 es igual a menos 143. Y aquí es otra imagen donde se aplica la regla Kramer, pero ahora para sistemas de ecuaciones lineales. Y como vemos aquí está, son muy diferentes para sacar el determinante que para sacar de los sistemas de ecuaciones. Como aquí vemos es 3x menos 2y más z es igual a 4, 2x menos y es igual a 0, x menos y es igual a menos z es igual a 4. Y aquí abajo podemos hallar su respuesta de la ecuación A. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Ricardo Rubén Ruiz Reyes y en esta ocasión les hablaré sobre dónde se puede utilizar la regla de Kramer en la industria. Pero antes hay que preguntarnos, ¿es importante en la industria? Pues la respuesta es que sí. Cada cosa nos parece insignificante, ya sea porque no creemos en algún día lo aplicaremos, pero en la vida laboral es más diferente de lo que se cree, y llega un cierto punto en la que nos piden algo en la que no le ponemos tanto empeño, por lo mismo, y el resultado fue que no pudimos solucionar un problema en la industria, fábrica o empresa en la que se nos llegara a contratar. Y a continuación les presentaré la solución para hallar la corriente en cada rama del circuito a través de la regla de Kramer. Esto se puede aplicar en la ingeniería eléctrica, electrónica o hasta mecatrónica. Ok, tenemos el siguiente ejemplo, que nos muestra un circuito eléctrico, y lo que nos piden es determinar la corriente en cada rama del circuito. Primero tenemos que ver a fondo el circuito y detallarlo. Vemos que tenemos tres fuentes de alimentación, en este caso 6 volts, 4 volts y 2 volts. Tenemos tres resistencias, una de 2 kilo ohms, otra de 2 ohms y otra de 4 kilo ohms. Y tenemos los puntos de intersección que serían A, B, C, D, E y F, en los que formarían mallas, y en estas mallas circularía cada corriente, en este caso la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, y nos piden determinar la corriente en cada rama. Entonces, ya teniendo esto, pasaremos a hacer lo siguiente. Primero hay que solucionarlo en pasos. En este caso, el paso 1 sería asignar las corrientes como se muestra en la figura anterior, que anteriormente revisamos. Indicar las polaridades de las celdas de voltaje, que todos los resistores del circuito usando las direcciones de corriente supuestas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que verificar bien las fuentes. No podemos poner cualquier resultado porque todos nos parecen igual, ¿no? Pueden cambiar el signo y esto puede alterar el resultado.
y no sería el mismo para la solución que a continuación haremos. El paso 3 sería escribir las ecuaciones de la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso, el lazo A, B, C, D, A, que sería de 6 volts, menos 2 kilo ohms, que es la corriente 1, y la siguiente sería 2 kilo ohms de la corriente I2, menos 4 volts de 0 volts. Observando que el circuito aún tiene ramas que no se han incluido en las ecuaciones de la LKB, esto es la rama de C, E, F y D. Estas ramas se incluirán si se plantea una ecuación de lazo para C, E, F, D, C o para A, B, C, E, F, D, A. No hay razón para seleccionar un lazo u otro, ya que el resultado final será el mismo, aun cuando los pasos intermedios no den los mismos resultados. En esta ocasión pasaremos a realizar lo que sería el circuito, ya sea por anteriormente dicho. Podemos usar el lazo C, E, F, D, C o A, B, C, E, F, D, A. Cualquiera de los dos es válido. Bueno, para el lazo C, E, F, D, C, que es igual a 4 volts menos 2 kilo ohms de la corriente I2, menos 4 kilo ohms de la corriente I3, más 2 volts, 0 volts. Ya que se han incluido todas las ramas en las ecuaciones del lazo, no hay necesidad de plantear alguna más, aunque existen más lazos. Plantear más ecuaciones del lazo complicaría innecesariamente los cálculos. El paso 4, que sería plantear las ecuaciones de la ley de corriente de Kirchhoff, al aplicar la LCK en un nodo C, todas las corrientes de rama en la red estarán incluidas. Nodo C, I3, I1, I2. Para simplificar la solución de las siguientes ecuaciones lineales simultáneas, se escriben como sigue. Esto ya nos parece familiar, ya que lo hemos visto en los cursos de álgebra lineal. Viendo esto, podemos intuir que sería una matriz, específicamente, y a continuación ya sería la forma en que quedaría para solucionar el problema. Bueno, teniendo en cuenta los principios de álgebra lineal que hemos visto durante el curso, vamos a calcular la determinante del denominador como sigue. Nótese que específicamente tenemos una matriz y en la que hallaremos, por el método de Kremer, la determinante de a continuación. Tenemos lo que se nos incluyó en las pasadas diapositivas, que serían 2 menos 2, 0, 0 menos 2, menos 4, y 1, 1 y menos 1. Ok. Tomando en este caso la fila 1 de la columna 1, que sería 2, tendremos una submatriz que sería 2 de la matriz de menos 2, y multiplicando de izquierda a derecha, menos 2 por menos 1, nos quedaría igual a 2. Después, menos 4 por 1. Esto nos daría el resultado de menos 4. Pero, como afuera hay un signo negativo, lo multiplicaremos entre sí. Nos quedaría, en este caso, el número 4. Después, en la siguiente, la fila 2, la columna 1, ahí haríamos el 0. Pero en este caso, como todo número multiplicado por 0 da 0, lo vamos a omitir. Pero en todo caso vamos a hacer la operación. Menos 2 por menos 1 nos daría 2. Y 0 por 1 es igual a 0. Esto multiplicado por 0 es igual a 0.
Entonces seguimos a la siguiente matriz. Sería 1, que sería de la siguiente fila, sería menos 2 por menos 4 nos daría igual a 8, y 0 por menos 2 nos daría igual a 0. Teniendo en cuenta, abajo tenemos el resultado de la operación anterior. Entonces solamente sustituyendo esto nos quedaría que es igual a 20, y ya tenemos la determinante del denominador que se nos pidió. Ahora, para resolver las corrientes en cada una se tiene lo siguiente. Vamos a sustituir en este caso de la corriente 1, que serían los valores de la izquierda, los valores del resultado, en este caso los del voltaje, y nos quedaría que vamos a sustituir el número 2, 0 y 1 por 2 menos 6 y 0, y nos quedaría la siguiente matriz. Bueno, haciendo la misma operación que el anterior caso, nos quedaría 2 de la primera columna y de la primera fila, eliminamos esas columnas y esa fila, y nos quedaría menos 2 por menos 1, y luego menos 4 por 1. Después, menos por menos 6 de la siguiente fila, y nos quedaría menos 2 por menos 1, y finalmente 0 menos 0 por 1, que en este caso daría 0. Y otra vez tenemos una multiplicación por número 0. Para no hacer tan largo, el resultado final sería 0, ya que cada número multiplicado por 0 sería 0. Sustituyendo los valores, abajo tenemos el resultado, y nos quedaría 24 sobre 20. Y ya hallamos la corriente 1 del nodo, que sería 1200 amperes. Bueno, ¿qué nos faltan? La corriente 2 y la corriente 3. Bueno, teniendo en cuenta los resultados anteriores, vamos a hacerlo de manera rápida, y nos quedaría, vamos a sustituir ahora lo que son de la corriente 2, y sería todos los valores del centro los vamos a sustituir por los antes dichos, que serían 2, menos 6 y 0. Entonces, haciendo toda la operación en sí, nos tiene 4 sobre 20. Este resultado que da nos da 0.2 amperes. Y luego para la corriente 3, de igual manera vamos a sustituir todos los valores ahora de la derecha, por los que serían 2 menos 6 y 0. Y haciendo toda esta conversión, vamos a tener en cuenta que sustituyendo los valores, vamos a tener en cuenta 28 sobre 20. Y este resultado nos daría 1400 amperes. Y con esto queda concluido que específicamente, sí, cada corriente es exacta. Viendo la diapositiva anterior, se tiene que finalmente está comprobado, y sería el resultado final. Buenas tardes, maestro, compañeros que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, hoy les voy a mostrar un poco de cómo aplicamos este método Kramer dentro de un circuito eléctrico. Como podemos ver ahí en pantalla, tenemos un pequeño circuito eléctrico que está constituido por dos mallas o circuitos con diferente tipo de voltaje. Tenemos por ahí uno de 4 volts y tenemos una fuente de 6 volts. También cada circuito cuenta con diferente intensidad. Vemos ahí que tiene I1 e I2, en donde I1, el flujo de corriente que tiene es con sentido hacia las manecillas del reloj, e I2 es
en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, ¿qué estamos buscando aquí? Queremos comprobar que las resistencias, la suma de las resistencias, nos dan el voltaje de nuestra fuente, dependiendo de cada circuito. Entonces, para buscar esto, sabemos que tenemos que convertir primero las resistencias en voltaje. Para esto utilizaremos la ley de Ohm, en la cual pues vemos que es voltaje igual a resistencia por la intensidad. Pero hay que poner un poco de atención aquí, porque no tenemos o no contamos con el dato de cuánto equivale nuestra I, nuestra intensidad. Entonces es lo que vamos a buscar por el método de Kramer. Comenzamos primero haciendo la multiplicación de nuestra primera resistencia, que es 5 por I1. Ahora eso vamos a sumarlo a nuestra segunda resistencia, que es 20 por I1. Como dato, aquí debemos de saber que la resistencia 2 pasa tanto como para I1 como I2. Entonces ahora vamos a sumarle esa misma resistencia 2, pero vamos a multiplicarla ahora por I2, y se supone que esto nos debe de dar a 4. ¿Por qué I1? Recordemos que no tenemos el valor, entonces esa será nuestra incógnita. Ahora pasaremos a realizar la suma. 5 por I1 más 20 por I1 nos da a 25 por I1 más los 20 que teníamos. Y esto sumado pues nos debería de dar 4. Ahora pasaremos a realizar la segunda ecuación para nuestro segundo circuito. Entonces, ahora hay un sentido contrario a las manecillas del reloj y empezamos. Resistencia 3, que es 50 multiplicada por I2. Ahora vamos a sumarle la resistencia 2, que es 20 multiplicada por I2, más, recuerden que la resistencia R2 pasa para tanto en intensidad 1 como en intensidad 2. Entonces ponemos ahora 20 por I1. Y esto como resultado nos debe de dar 6. Ahora vamos a hacer la suma. Tenemos 50 por I2 más 20 por I2. Esto nos da a 70 y tenemos el 20. Ahora vamos a acomodarlas en sentido de que queden igual. O sea, ¿a qué me refiero con esto? 25 por I1 y 20 por I1. Entonces ya con esto, como vemos en pantalla, podemos realizar nuestro método Kramer. Porque si recuerdan que para realizar un método Kramer tenemos que tener tanto el mismo número de incógnitas como el mismo número de coeficientes. Entonces, ahí tenemos ya en pantalla la fórmula que vamos a utilizar para poder sacar nuestras incógnitas. Para esto, para I1 utilizaremos la determinante de nuestra primera incógnita de I1 dividida entre la determinante de todo el sistema. Y tenemos I2, en donde vamos a buscar la determinante de I2 dividido entre la determinante de todo el sistema. Entonces, primero comenzaremos a buscar la determinante de todo el sistema, en donde primero vamos a colocar en nuestra matriz solamente dos columnas y vamos a colocar nada más nuestros coeficientes, tanto de I1 como de I2. Ahora, para buscar nuestra determinante de I1, vamos a sustituir lo que es I1 y vamos a colocar la fuente, el valor de la fuente de voltaje de nuestro circuito. En este caso vemos 4 y 6. Y en I2 solamente va a quedar lo que equivale los coeficientes. Ahora, para sacar nuestra determinante de I2, vamos a realizar lo mismo, solo que en este caso I1 va a quedar igual con sus coeficientes que lo acompañan. Y en la columna de I2 vamos a sustituir sus coeficientes por el valor de las fuentes de voltaje.
como podemos ver ahí en pantalla. Ahora pasaremos a realizar nuestro determinante, en donde pues bueno, vamos a hacer la multiplicación cruzada. 25 por 70 nos da 1750, menos 20 por 20 que son 400, y esto nos da 1350. Pasaremos a nuestra determinante 2, en donde multiplicaremos 4 por 70 que nos da 280, menos 6 por 20 que nos da 120, y esto nos da como resultado 160. Ahora pasaremos a resolver nuestra determinante de I2, en donde igualmente haremos nuestra multiplicación cruzada, que es 25 por 6 nos da 150, menos 20 por 4 que nos da 80, y esto restado nos da que nuestra determinante de I2 es 70. Entonces, ahora sí, con esto podemos pasar a resolver ya nuestra búsqueda de las incógnitas, en donde pues bueno, solo pasamos a sustituir. La primera fórmula nos marca que es I1 igual a la determinante de I1, que la tenemos ahí, que es 160, dividida entre la determinante total del sistema, que es 1350. Y esto, si lo ponemos en la calculadora, pues nos da 0.12. Y con esto encontramos la incógnita de nuestra primera determinante. Ahora pasaremos a buscar la incógnita I2 y aplicaremos la fórmula, que es la determinante de I1 entre la determinante del sistema. 70 entre 1350, y esto si en la calculadora lo ponemos nos da 0.5. Ventajas y desventajas de la regla de Cramer. Ventajas. Como todo método, el de Cramer cuenta con sus ventajas y desventajas, las cuales ya se han mencionado en esta clase desde el inicio. Entre las ventajas, pues se encuentra que se puede resolver sistemas de ecuaciones de hasta 3 incógnitos de manera rápida y eficaz. Además, que a diferencia del método de Gauss, pues no requiere pivoteo. En cuanto también a las desventajas, pues la única gran desventaja con la que cuenta este método es el limitante que resulta muy costoso utilizar el método de Cramer, cuando los sistemas de ecuaciones cuentan con 4 o más incógnitas. Para esto la facilidad debe de ser de 3, y por ende el método de Cramer debe ser usado solamente en cuestiones de manera eficaz y en manera rápida. Conclusión. Llegamos a la conclusión de esta clase, y como lo hemos mencionado, ningún método es mejor que otro, ya que cada problema es diferente, y es de suma importancia hacer la distinción de que el método es el más apropiado para resolver dicho problema, ya que ahora sabemos con certeza la manera en que funciona el método de Cramer, así como sus ventajas y desventajas. Será fácil para nosotros saber cuándo es útil este método, y por lo tanto debemos de entender que en nuestra larga carrera de ingeniería, y al aplicarla siendo ya unos ingenieros, debemos de entender que los problemas sí sirven para cualquier situación. A veces llegamos a pensar que los problemas no sirven, o que los problemas son tan tediosos que nunca los imaginamos en cuestiones personales o en cuestiones laborales que se pueda resolver con uno de ellos. Pero debemos de tomarle mucha importancia, y a partir de ahora seguir investigando más y más sobre estos problemas y seguirlos aplicando e inventando situaciones ahora en casa para saber y entender muy bien y comprender muy bien tanto este tema como es el de Cramer, tanto los demás. Muchas gracias.